Por un lado, siempre es un gusto estar en esta casa, por diversas cuestiones. Por un lado, es una universidad pública y los que nos formamos en la universidad pública sabemos los vuelcos proempresarios que han tenido en las últimas décadas. Entonces, una casa de estudios que apueste a otro modelo y que resista y que además tenga propuestas no es muy común en el ámbito académico nacional. No digo que no haya otras, lo digo que no es común. Por otro lado, este es un lugar que quería mucho, alguien que yo también quería mucho, que es Andrés Carrasco, y no es casualidad. Hace un año estuve por estos lados cuando fue un acto muy emotivo de recordatorio y de instauración del Día de la Ciencia Digna, ¿no? En homenaje a Andrés. Así que ya lo hemos llorado mucho, lo recordamos, lo tenemos presente y hoy muchas veces incluso sonreímos porque ha sembrado mucho y mucho de lo que vemos acá, como en otras universidades del país o en muchos territorios en lucha, mucho tiene que ver Andrés. Así que eso también yo siento, no soy muy místico en nada de eso, pero siento que Andrés está acá con nosotros. Así que eso también. Vámonos a lo virgen. La idea es, la excusa en realidad es un nuevo libro que se llama Tierra Arrasada, que aborda justamente el modelo extractivo que muchos de ustedes ya conocen, así que trataré de no ser redundante. Hacemos rápido un desglose de qué contiene el libro y después hacemos un ida y vuelta, digo, que creo que es lo más rico muchas veces. Uno de los aspectos que aborda el libro es que comienza diciendo alguna de las partes que Argentina no exporta minerales, no exporta petróleo, no exporta soja, no exporta pasta de celulosa, aunque sí lo hace. Pero lo que Argentina exporta naturaleza, básicamente. Naturaleza que obviamente no es algo que se renueva y obviamente que siempre en el exportar, que se ve muchas veces como un modelo exitoso, tiene externalidades, cuestiones negativas, consecuencias, y en ese sentido siempre la ecuación da negativa. Más allá de que nos muestren, por ejemplo, con la soja, que es un modelo exitoso, vamos a tratar de desarmar ese discurso y ver que en realidad la ecuación siempre nos da negativa. La idea es abordar la megaminería, el petróleo, las forestales, con las pasteras y también el agronegocio, solamente con la soja como bandera. Y marcar las características del modelo, de este modelo extractivo. Una de las características es la avanzada territorial, que bueno, muchos de ustedes también conocen. La avanzada territorial es concretamente territorial, sobre nuevos territorios se ejecuta esta avanzada. A modo de ejemplo y con números concretos, cuando en 1996 Felipe Solá, en el gobierno de Carlos Menem, aprobó la soja transgénica, Argentina tenía 6 millones de hectáreas con soja. 6 millones de hectáreas. En la actualidad tiene 22 millones de hectáreas, o sea, un aumento geométrico. En 2003, cuando llega el kirchnerismo al poder, había 40 proyectos mineros en estudio. 40 proyectos mineros, megamineros en estudio. En la actualidad hay 600 proyectos en estudio. Yo siempre ahí utilizo un latiguillo que a veces a los compañeros de Buenos Aires no les gusta. Le digo, siempre estos proyectos avanzan sobre territorios campesinos indígenas o de pequeñas ciudades. No avanzan sobre Palermo o Recoleta, porque si no ahí se evaluarían de manera distinta. También hay una avanzada del petróleo. Era previo incluso a la avanzada, a la estatización parcial, pero una vez que se estatizó parcialmente, en 2012 con Miguel Galuccio, hubo un plan, un relanzamiento del modelo de avanzar sobre nuevas áreas. Así como hay un corrimiento de la frontera agropecuaria, hay un corrimiento de la frontera petrolera. El nuevo plan, que además implica el fracking, la fractura hidráulica que hoy los compañeros estaban mencionando, abarca zonas increíbles, como Entre Ríos, Corrientes y Misiones, zonas que hacía más de 60 años no se exploraba o que nunca se había explorado como Misiones, hacía muchísimo tiempo que había habido algún tipo mínimo de avanzar sobre Misiones. No casualmente, un dato para tener en cuenta, donde hay muy importantes acuíferos, ¿no? Con el peligro que ello implica. Y la característica de esta avanzada territorial es que genera conflictos, obviamente. Datos oficiales del Ministerio de Agricultura de la Nación marcan un piso, solamente un piso, de 9 millones de hectáreas en disputa. 9 millones de hectáreas en disputa.
campesinos e indígenas defendiendo el territorio de la avanzada empresaria, estatal, del poder judicial y demás. Esa es una de las características, avanzada territorial. Estos ejemplos son los mínimos, pero son los ejemplos que muestran cabalmente cómo ha avanzado el modelo. La segunda característica, este modelo extractivo viola derechos, viola sistemáticamente derechos. Dos ejemplos básicos de eso, los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada, leyes provinciales, leyes nacionales, tratados internacionales de derechos humanos, el convenio 169 del OIT. El que viola sistemáticamente esas leyes es el Estado nacional y provincial, sistemáticamente, en complicidad del Poder Judicial, obviamente. Dentro de esa legislación hay un aspecto muy importante, y no casualmente bastante desconocido para muchos sectores mediáticos, del Poder Judicial, funcionarios. Para avanzar sobre un territorio indígena se necesita el consentimiento libre, previo, informado de la comunidad afectada. Traducido al criollo, no puede entrar IPF, aunque sea nacional o de quien sea, y avanzar sobre un territorio indígena si no tuvo el consentimiento de esa comunidad. Y el consentimiento no es mandarle una carta e informarle que van a entrar, no, es un proceso de consulta que puede implicar hasta 3, 4, 5 años, un proceso real de consulta, previa antes de hacer alguna actividad, libre, sin condicionamientos, informada, con mucha información de diversas fuentes, no la empresa viniendo y diciendo, miren, esto es maravilloso, déjenme entrar. El que viola sistemáticamente ese derecho básico de los pueblos indígenas es el Estado, en sus distintos niveles. No es la empresa no tiene que hacer el consentimiento libre preinformado, el Estado tiene que impulsar eso. Y otra base importante de esa violación de derechos es la Ley General del Ambiente. También muchísimos de ustedes conocen, principio precautorio, algo básico. La ley es perfectible como toda ley, pero es muy buena. Ante riesgo de que algo suceda, hay que tomar medidas protectivas. Eso lo conocen muchísimos de ustedes, obviamente que muy pocas veces se aplica. Hay un puñado de fallos judiciales, una decena de fallos casi, que lo está aplicando, pero no se aplica como debe, de manera masiva, ¿no? Entonces, características: avanzada territorial, vulneración de leyes, y el tercer aspecto son las consecuencias ambientales, sociales, sanitarias. Un ejemplo de eso en el modelo de agronegocios se visualiza muy rápidamente. En los últimos 15 años fueron al menos 200.000 familias expulsadas del campo. 200.000 familias expulsadas del campo. En general van a parar a las barriadas pobres, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes ciudades. Otro ejemplo de las consecuencias sociales de este modelo agropecuario exitoso, entre comillas, en Argentina, datos del INTA, que como ustedes saben no es un modelo que una institución que impulsa la reforma agraria, ni mucho menos. El 2% de las explotaciones agropecuarias, tiene el 50% de la tierra. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene solamente el 3% de la tierra. Los números son complicados, pero vamos a dar vuelta. El 2% de las explotaciones agropecuarias, 50% de la tierra, la mitad de la tierra. Y el 57% de los chacareros, pequeños productores, tiene solamente el 3% de la tierra. Como dice un amigo acá, es en Argentina hacer una reforma agraria, pero al revés, donde muy poquitos, el 2% tiene casi todo, y donde muchísimos, el 57% no tiene casi nada. Otro aspecto silenciado de este modelo, o de las externalidades, como le llaman los economistas, entre 2006 y 2011, casi 2 millones de hectáreas desmontadas en el norte argentino. 2 millones de hectáreas desmontadas. Uno dice 2 millones, bueno, 1 millón no tiene el número y es difícil de imaginar. Un dato que a mí me sirve, siempre en las notas los periodistas lo tratamos de usar, es 34 canchas de fútbol por hora, o 34 manzanas, ¿no?, de 100 metros de lado cada una aproximadamente. 34 canchas de fútbol por hora desaparecen en Argentina por el modelo agropecuario. Las consecuencias petroleras, se está hablando mucho del tema petrolero, y uno de los compañeros que lo explicó mucho mejor que yo, el tema del fracking. Datos puntuales de la industria petrolera en Neuquén, que es una de las provincias por excelencia petrolera. En 2009, solo en un año, en 2009, hubo 521 incidentes ambientales. A los hechos de contaminación, obviamente, también acá entran a jugar las palabras, ¿no? Los periodistas muchas veces jugamos con las palabras, o significan mucho cada palabra. Incidentes ambientales, le llaman a los derrames, a las fugas de gas, a las pastillas radioactivas. O sea, en un año
521 incidentes ambientales. Y ojo, no es en toda la cuenca neuquina, es sobre un río, sobre el río Colorado. La cuenca del río Colorado, que atraviesa 4 provincias, tuvo en un año casi 600 hechos de contaminación. 600 hechos de contaminación sobre una cuenca nada más, no sobre toda la provincia. Y acá es importante, entre 2000 y 2011, o sea, en 10 años hubo 9.000 incidentes ambientales. En 10 años, 9.000 incidentes ambientales, 9.000 hechos de contaminación. Yo ahora con el tema del fracking hay muchos compañeros que dicen, periodistas o colegas, no compañeros, colegas, que dicen, no, el fracking no va a contaminar. Y yo a todos les respondo lo mismo. El fracking ya está contaminando. No es algo futuro. Y a muchos compañeros les digo, por un lado, no es muy difícil. Desde Buenos Aires, digo, te tomás un micro, son 10 horas hasta Neuquén, son 80 kilómetros, 90 hasta Nielo, Loma Campana, y ahí lo vas a ver. Digo, las pruebas están en el territorio. Y si eso te genera mucho conflicto, entras a las páginas internas de las propias comunidades mapuche, de la Multisectorial contra el Fracking, y te muestran el día a día de los derrames. Derrames que obviamente IPF tarda en reconocer, y Chevron ni hablar, ¿no? Y en ese sentido es fabuloso el discurso empresario de que de golpe Miguel Galucho dice, el petróleo no contamina, y los periodistas aliados, por ejemplo en página 12, dicen, no, el petróleo no contamina. Digo, ¿a qué nivel de insolencia hemos llegado, de cómo nos tratan intelectualmente, que nos dicen que la industria petrolera no contamina? Es como que nos digan que el tabaco no produce cáncer. Digo, uno entra a un sitio de internet y pone industria petrolera, accidentes o contaminación, y dice la industria más contaminante de la historia. Entonces, de golpe, Miguel Galucho no quiere hacer creer con la camiseta argentina impulsando a YPF, dice no, la industria petrolera no contamina. Imagínense lo que va a hacer el fracking, digo, mira, a nivel masivo. En los últimos 2 años hubo al menos reconocidos 10 derrames petroleros. 10 derrames en un solo año, y denunciados por las propias comunidades, obviamente, no por la empresa. Y en ese sentido, un caso paradigmático, me parece, es cuando se habla de que la más vaca muerta es la salvación de la patria. A todos les digo lo mismo, que esto lo he aprendido en Neuquén, no es que uno sea un iluminado, lo aprendí escuchando a las propias comunidades en Neuquén. Argentina ya tuvo un vaca muerta, ya hubo un vaca muerta en nuestra historia. Se llamó Loma La Lata, hace 40 años, la mayor reserva de gas de Latinoamérica. Ustedes pongan Loma La Lata, van a ver el libro, mucha historia. Decían que iba a ser la salvación de Argentina y obviamente el desarrollo local, la salvación de la provincia de Neuquén. Vayan hoy al lago Marimenunco y los Barriales, que es la base de donde está, una de las bases de Loma La Lata, que es un lago contaminado, tan contaminado, de ahí toman agua en parte de la capital neuquina, tan contaminado que un perito de la Corte Suprema dijo que en ese lago, en esos lagos, ni siquiera se pueden hacer actividades recreativas. Tan contaminado con hidrocarburos, digo, ese es cuando hablan, y esta es toda una explotación convencional, no es el fracking o la fractura hidráulica. Otro punto importante, las consecuencias sanitarias. También muchos compañeros ya han expuesto, van a poner acá, el agronegocios, es decir, con los químicos, epidemias de golpe en Argentina hay epidemias de cáncer en pequeños pueblos, hay epidemias de malformaciones, hay discapacidades. La Defensoría del Pueblo de la Nación, que no es un ámbito opositor, podemos decir, ni oficialista, ha hecho hace 3 años un informe de discapacidad vinculado a los agronegocios, a los agroquímicos en realidad. Y pasó desapercibido, como si nada pasara, ¿no? Digo, ¿qué impacto hubiera tenido eso si el informe se centraba en alguna gran ciudad? Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires. Pero no, como pasa en los territorios rurales, pequeñas ciudades y muchas veces ciudades pobres o sobre sectores pobres, parece que no pasa nada. El agronegocio, datos, 300 millones de litros de agroquímicos al año. 300 millones de litros al año. Como decía, acá vuelvo a citar a Andrés Carrasco, un experimento masivo. Por la cantidad que se usa, es un experimento masivo a cielo abierto. Y acá, digo, recordando a Carrasco, hay muchos que te dicen dentro de los agronegocios, dentro de los ingenieros agrónomos, los sectores mediáticos, dicen no hay pruebas. No hay pruebas de que los agroquímicos produzcan eso. El famoso discurso. Y hay muchas veces tratando de aún hoy desprestigiar a Andrés, pero al mismo tiempo, y ahí le respondemos con números concretos, solo en Argentina hay más de 100 estudios científicos que confirman los efectos de los agroquímicos, entre otros del glifosato. Solo en Argentina 100 estudios científicos.
de científicos que no responden a las empresas, obviamente. Digo, no casualmente no son publicitados, ¿no?, por los sistemas de ciencia y técnica de la Argentina, por los sistemas mediáticos y demás. Pero más allá de eso, que a mí me parece importante la discusión que muchos compañeros dan en la academia, es necesaria, obviamente, en el CONICET, en las universidades y demás, la mayor prueba de lo que produce el extractivismo, y puntualmente el modelo agropecuario, no tiene que provenir de la academia, está en los territorios. Hay que ir a los territorios, Montemaíz, Aviateray en Chaco, San Salvador en Entre Ríos y decenas de pueblos donde han crecido. Bueno, acá estamos en una casa de estudio que ha estudiado más de una decena de pueblos afectados por relevamientos sanitarios, ha comprobado el avance de las enfermedades. Acá lo pongo a modo de ejemplo, siempre trato de utilizar el mismo ejemplo. Cuando fue en 2009, 2010, cuando se habló muchísimo sobre el tema de los agroquímicos, un colega de Clarín Rural, me dice, creo yo bien intencionado en esa época, me dice que era mentira lo de los efectos justamente de los agroquímicos. Y una vez comentando con una campesina en Santiago del Estero, la campesina me dice, decile a tu amigo, a tu colega, que venga en diciembre a Santiago, pero que no venga solo, que venga él con su esposa y sus hijos. Y vamos a ver si los agroquímicos no hacen nada. Eso, digo, la mayor prueba está en los territorios. Entonces a mí me parece perfecto, digo, que se discuta cuando nos discuten, que no hay estudios, le tenemos que replicar, que sí que hay muchísimos estudios, pero además que está la realidad en los territorios. Y un ejemplo de eso siempre recuerdo a Viviana Peralta, de San Jorge, en Santa Fe, que es un caso para mí me impactó mucho. Tiene su hija Ailén. Su hija Ailén conoció lo que es el modelo agropecuario a los 7 días de vida, cuando el campo de enfrente fumigaba y tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Me impactó mucho porque Ailén tiene la misma edad que mi hija, tiene la misma edad que mi hija. Y ahí el pueblo de San Jorge, el barrio de San Jorge, en esa parte de la localidad, se organizó, presentó un amparo, logró frenar los agroquímicos, las fumigaciones con agroquímicos. Llegó a distintas instancias, un estudio de la Universidad Nacional del Litoral, y oh casualidad, ¿no?, para los que dicen que los agroquímicos no hacen nada, desde que no se fumigó más en esa zona, ninguno de los niños de esa cuadra volvieron a enfermarse de ninguna de las enfermedades que están en esos días. Pero no, esto de las consecuencias, las causas, las vinculaciones directas, la mayor prueba está en los territorios. Vayamos a San Jorge, visitemos a Viviana Peralta, a sus hijos, a toda la cuadra de los niños, y me parece que es una prueba más concreta de eso. Acá me viene un lapsus, un paréntesis. Siempre hay, creo que estamos en el ámbito de compañeros, de militantes, de organizaciones. Me he chocado varias veces con algunos compañeros que dicen, bueno, pero ese es un solo barrio dentro de una localidad, es el barrio Urquiza dentro de la localidad de San Jorge. Eso no es cambiar el modelo, que estamos quedando con lo muy chiquito. Y puede ser que algo de cierto tenga. Ahora, Viviana Peralta no era una militante, no era un cuadro político, no tenía una formación universitaria. Actuó por lo más básico que puede actuar cualquier madre, para defender la vida de su hija. Para presentar el amparo necesitaban dinero para presentarlo, y no tenían dinero, ellos y sus vecinos. Y lo que hicieron fue, llevaron como parte de ese amparo para que la acepten, ponían dinero, las bicicletas y los ciclomotores de todos los vecinos. ¿No? Pusieron el cuerpo, bueno, llevaron eso, lo único que tenemos es esto. El amparo prosperó, frenaron las fumigaciones. Y para los compañeros, muchas veces, que es donde ven las críticas más duras, a veces que dicen, no, eso no cambia el modelo. Es verdad que no cambia el modelo. Pero Ailén, la hija de Viviana y todos sus vecinos, nunca más volvieron a los agroquímicos. Entonces creo que tenemos que valorar esas luchas, quizás pequeñas, pero al mismo tiempo gigantes, que van frenando de a poco el modelo, ¿no? Yo lo menciono esto porque muchas veces, incluso colegas, compañeros, desde un escritorio muy cómodo, con calefacción, aire acondicionado, señalan con el dedito a otros compañeros que están dando la lucha en los territorios. Y me parece que a veces somos muy poco generosos justamente con los compañeros que están dando esa lucha. Cerrando el paréntesis, diciendo y terminando con las consecuencias, al menos ambientales, sanitarias, decía el Loma La Lata. El Loma La Lata no solo que se ha contaminado el lago Marimenú y los barriales, sino que un estudio de un laboratorio alemán en 2001 confirmó que las comunidades que viven en el lugar, o casualidad, dos comunidades mapuches, Pañemil y Cipaí, tienen más de 30 metales pesados en sangre y en tejidos. 30 metales pesados. Ese es el progreso de la actividad petrolera. Y otro dato puntual, muy puntual, Cristina Lincopán,
una lonco de la comunidad Nelaicó, a 30 kilómetros de Zapala, donde se hizo el primer pozo de fractura hidráulica, de multifractura, de la empresa Apache norteamericana entonces. Murió a los 30 años por una insuficiencia cardíaca y respiratoria. ¿Y cuál era el pecado de Cristina Lincopal? La comunidad tiene 222 hectáreas y tenía 224 pozos petroleros. Sus 30 años de vida respiró el aire contaminado, el agua del lugar contaminada, la tierra contaminada. Digo eso para los que hablan del progreso, ¿no? Y ahí viene la imagen para cerrar las consecuencias ambientales, sanitarias y sociales de este modelo. Cuando fue la discusión para aprobar el acuerdo con Chevron, fue interesante escuchar, por un lado, el discurso de muchos compañeros, y en Neuquén hay algo que se conoce bastante. Yo lo he escuchado en boca de Godoy, uno de los legisladores por la empresa recuperada por el Frente Izquierdo puntualmente, y parte de Sanón. Y me parece que graficó con una imagen la actividad petrolera. Ahora que se habla tanto de petróleo, me parece que es la mejor imagen que a mí me resume. Godoy dijo: cuando hablan de progreso petrolero, Neuquén tiene larga historia de actividad petrolera, utilizó una imagen que conmueve. Dice: en cada pueblo petrolero que se dedica específicamente al petróleo, hay más prostíbulos que escuelas. Ese es el desarrollo petrolero. El desarrollo de la trata, de la prostitución, de la droga, del juego. No hay escuelas. Me parece una imagen perfecta, digo, de cómo calza. Y es verdad, en los pueblos petroleros hay más prostíbulos que escuelas. Cuarta característica del modelo extractivo es la criminalización, la represión. Vuelvo a Neuquén. Solo en Neuquén, en una provincia, 350 judicializados mapuches por defender el territorio, acusados de usurpadores del territorio donde siempre vivieron. O sea, los mapuches acusados de usurpadores del territorio donde viven. Ni que hablar de las asambleas. Digo, acá hay compañeros de la asamblea de ciertos lugares, Asamblea de Catamarca, La Rioja. La Rioja hace 2 meses atrás acaba de cerrar el paso a la cuarta minera. En 8 años echó a 4 mineras, entre ellas la Barricol, ¿no? A una de las líderes del sector. La última fue una empresa minera que decía que no iba a utilizar cianuro, que era un método seco, no sé, con toda una pequeña empresa en teoría de capitales salteños. ¿Y qué hizo la empresa? ¿Cómo respondió? 35 denunciados. La justicia, entre comillas justicia, el Poder Judicial, actuó de manera muy rápida y lo llamó declaración indagatoria. Están procesados 35 asambleístas, entre ellos una menor de edad, entre ellos el cura del pueblo que no estaba justamente en ese lugar. Ni que hablar de Malvinas Argentinas, acá hay compañeros de Malvinas Argentinas que han sufrido las represiones, casi una decena de represiones, judicializados. Catamarca sitiada, hace 3 años atrás Catamarca experimentó algo que yo no recordaba en democracia, quizá otro sí lo haya visto. Estuvo sitiada por las patotas mineras. Si vos querías entrar a Andalgalá, había una barricada que en subía a los colectivos miraba. Si no era una cara conocida, le preguntaban dónde venía, y si era un periodista, un activista de otro lugar, no lo dejaban entrar, lo mandaba de vuelta. O sea, un piquete prominero frenando y actuando como fuerza de choque ante la mirada de la policía que no hacía nada. La legislatura de Neuquén hace 2 años, cuando se impulsaba, se quería frenar la avanzada de una ley, como fuerza de choque lo que actuaron fueron la UOCRA, el sindicato de la construcción, actuando en una cosa que es bastante común en los últimos años, lamentablemente, que es la terciarización de la represión. Muchas veces no es la gendarmería, no es la policía provincial, sino que terciarizan mediante un grupo de choque. La UOCRA obviamente está ahí primero, en esos lugares. Y creo yo que un caso paradigmático del tema de la represión es justamente, volviendo a la actividad petrolera, en Neuquén, para aprobar el pacto entre Chevron y YPF, necesitaban la votación de la legislatura de Neuquén. Casi 10.000 personas marcharon, activistas, algunos partidos de izquierda, Fábrica Recuperada, el pueblo mapuche, asambleas, multisectoriales, todos los sectores marcharon. Una represión que duró 6 horas. 6 horas. La gente iba, marchaba, la policía reprimía, se replegaban y volvían. Un herido de bala. Yo llamaba a varios compañeros de allá que militan en el distrito de Espacio y se escuchaban los disparos, las balas de goma. 6 horas de represión en plena democracia. ¿Cómo lo premiaron? Los legisladores del Movimiento Popular Neuquino, un feudo que gobierna hace 50 años en la provincia, votaron un acuerdo que no habían leído. Nunca leyeron el acuerdo entre YPF y Chevron, pero igual votaron un acuerdo entre la provincia e YPF para que hagan fracking. Era lo último que faltaba, era la frutilla del postre. Y en ese sentido, cuando hablamos de represión, de este aspecto, el cuarto aspecto, la criminalización,
Ni que hablar de los asesinatos del modelo colectivo. Javier Chocobar, Diaguita de Tucumán, asesinado un 12 de octubre, nada más ni nada menos. Un 12 de octubre asesinan a un referente de Diaguita, un comunero de Diaguita. El momento del asesinato está filmado. Ustedes entran en internet, lo ven, está filmado el momento que lo asesinan. Un empresario y un policía retirado, acusado de represor. Todavía no se llevó a cabo el juicio. Ya pasó más de 5 años, se llevó a cabo el juicio. Y no solo eso, sino que los que están filmados, que actuaron asesinando a Javier Chocobar, esperan el juicio en libertad. Digo, esta es la justicia, ¿no? Otro asesinato, Chocobar, decíamos. Segundo, Sandra Eli Juárez, campesina santiagueña, 33 años, madre de 2 niños, paraje San Nicolás, Santiago del Estero. ¿Cuál fue el delito que cometió? Sandra Eli Juárez se paró frente a una topadora mientras querían arrasar el monte central y la casa campesina. Dijo, no, en este monte no, esto no lo van a arrasar. Se paró en la topadora y paro cardíaco. No hubo juicio, no hubo investigación, no hubo culpables. Roberto López, abuelo Co. La Gendarmería Nacional liberó la zona en Formosa, la policía de Chilitlán hizo el resto. Fue y asesinó. 2 asesinatos, Roberto López y un policía, Eber Falcón. Prendieron fuego una decena de casas, la policía, actuando como en épocas, no sé, con las peores películas no se puede imaginar, prende fuego las casas de los COM. Los policías fueron rápidamente absueltos y los únicos procesados son los COM. Como si fueran, ¿no?, el eterno hecho de que los propios sectores populares se reprimen entre ellos, ¿no? Cristian Ferreira, en Santiago del Estero, en 2011, campesino indígena, democracia vía campesina, y Miguel Calván, también democracia vía campesina en Santiago del Estero. Y un caso paradigmático, volviendo a Formosa, es la Comunidad de la Primavera. En los últimos años, desde que se fortaleció la lucha de la comunidad y que trascendió, se puso en una situación nacional, hubo 10 muertes, asesinatos. La comunidad denuncia asesinatos, el poder político local dice muertes, diversos. Además de Roberto López, de golpe, muchos accidentes en la ruta, y es casualidad que siempre esos accidentes atentan contra la vida de los COM y de los COM que están en lucha, no de los COM que responden allí en el tramo. Qué casualidad, ¿no? En Santiago del Estero los accidentes siempre van dirigidos. Y incluye también estos asesinatos que denuncia la comunidad la falta de atención médica. Entre ellas de una bebé, de una madre que estaba dando a luz, y como era del sector de Félix Díaz, dentro de la comunidad que está dividido, o hay un sector que responde allí en el plan y el otro está en lucha, una madre que estaba por dar a luz, y como respondía a Félix Díaz, no le mandaron la ambulancia. Murió la bebé, no llegó a nacer. Y esto que parece increíble, nos parece increíble que se juegue con eso, es así. Otro paréntesis. Hace 4 meses que acampan en la ciudad de Buenos Aires reclamando ser atendidos, no solo la comunidad COM, sino los 4 pueblos indígenas de Formosa. Uno de los referentes, un joven Huichí, se llama Jorge Palomo, de una comunidad de Laguna Yema, en Formosa. Su esposa, de 7 meses, fue a atenderse, tenía contracciones, parecía que iban a nacer el bebé. ¿Qué le dijeron al hospital de Formosa? Tu esposo está en el acampe en Buenos Aires, haciéndonos quedar mal a nosotros. Entonces, que venga tu esposo y te atendemos o andate a Buenos Aires. Está por dar a luz. Y esto nos lo cuenta incluso yo con compañeros, amigos que me aristan muchas veces, cuando se pelean en la oficina, no lo creen, no, mentira. Eso pasa en Formosa. ¿Qué pasó? La esposa de Jorge Palomo fue trasladada a Buenos Aires y su hija nació en Buenos Aires. Digo, hasta con eso juega el poder de estos feudos como Julio y Francia. Ahí en Formosa siempre utilizo la misma herramienta, cuando hablamos de la criminalización de la lucha. En Formosa te siguen autos y patentes, pero literal, cualquiera que haya ido a Formosa, para acá está Julieta, una compañera de la vaca que hemos ido una vez musicalmente con ella. En 3 días que tuvimos en Formosa nos pidieron documento 4 veces. Para sacar una foto a la casa de gobierno la quería parar la policía y pedir el documento. En ninguna casa de gobierno de ninguna provincia puede pasar algo similar. En Formosa sí. ¿Sí? Te siguen autos y patentes en la ruta, te siguen hasta que te vas a Chaco, que pasas la frontera. Si vos estás en un bar con algún sector que sabe, son identificados los sectores críticos del yihadismo, de golpe vienen y los policías te piden documento. No te hacen nada, al menos, qué sé yo, uno después se va, no pasa nada, pero te marcan la cancha. Sabemos quién sos, sabemos dónde estás, sabemos con quién estás, sabemos para qué.
Yo siempre utilizo la misma herramienta para hablar cuando se habla de los derechos humanos, digo, en estos años que se habla mucho, a veces bien, a veces mal. En Formosa la democracia no llegó, así, literal. No llegó en Formosa. El último punto de estas características que estamos repasando es el de las corporaciones y las leyes. También no se habla mucho en los últimos años de las corporaciones. Está muy bien que se hable, pero Clarín no es la única corporación de estos tiempos. Las mineras, para hacer un repaso de las corporaciones. El Beto Barrick, recordamos el veto de la ley de glaciares, lo llamó Beto Barrick, no lo llamó, el veto por la Barrick Gold no lo llamó a un sector opositor. Lo dijo el ingeniero Martínez, Enrique Martínez del INTI, del movimiento Evita. O sea, un gobierno que veta una ley para favorecer justamente a una multinacional como la Barrick Gold. Ni que hablar de un caso quizás digno de Capusotto, si se quiere, lo que fue la legislatura de Neuquén a fines del año pasado. Un legislador recibiendo mensajes de texto de una empresa minera para ver cómo tenía que votar o cómo cambiar su voto. Por primera vez en la historia, en Chubut, no todos tienen por qué conocerlo, se implementó lo que es la iniciativa popular. La iniciativa popular es algo que contempla la Constitución de Chubut, un mecanismo de democracia semidirecto, que dice que si vos juntás un X%, si no me equivoco era un 3% del padrón electoral en firmas, ese proyecto de ley que presentás en la legislatura tiene que ser tratado. Por sí o por no, pero está obligada la legislatura a ser tratado. Las asambleas de seguridad de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, juntaron el 3% del padrón en Chubut y presentaron una ley muy restrictiva para la megaminería, que prohibía todo tipo de megaminería, todas las etapas. Chubut tiene una ley, la 5001, que limita en algunos aspectos, pero esta ley era mejor, iba como más allá. ¿Qué hizo la legislatura de Chubut? Tomó la ley y de un día para el otro, entre gallos y medianoche, la modificó, facilitando para que sea una puerta de entrada de las mineras. Tergiversó totalmente el espíritu de la ley. Y en esa sesión histórica, patética, entreguista, se mostró a uno de los diputados recibiendo un mensaje de texto de una empresa minera. Digo, esa es una democracia, entre comillas, al servicio de grandes empresas. La empresa pedía cambiar un artículo, ese era el tema. Exacto. En realidad la empresa lo que decía era que sí, que ese artículo se podía cambiar de tal manera y el legislador le contestaba que eso entraba en la reglamentación. Entonces encima le contestaba. Después lo arreglamos, decía. Otro ejemplo de las leyes hechas a medida. Argentina tiene una actividad atractiva que quizás es un poco conocida o no tanto como otras, que es la actividad forestal, el monocultivo de árboles, pino, eucalipto, sobre todo en la Mesopotamia. Hay compañeros de Misiones que conocen mucho más que yo el tema. Misiones es la provincia por excelencia, el 60% de la actividad forestal pasa por Misiones. Hay una ley que se llama la 25080, fue sancionada en el menemismo y da enormes ventajas impositivas a las grandes empresas del sector. Esa ley vencía en 2009, pero a fines de 2008 el Congreso Nacional la prorrogó por otros 10 años, una ley a medida de las grandes empresas. Y ni que hablar de un decreto a medida de Chevron, el 929, se firma un decreto, la presidenta lo firma y al día siguiente se firma el acuerdo entre Chevron e YPF para hacer fracking en Vaca Muerta. Un decreto que además tiene cláusulas secretas, ¿no? El acuerdo tiene cláusulas secretas. No solo eso. Muy particular, porque a veces pasa que nos tocan como el corazón, hablando de Argentina, que es una empresa nacional y popular, para sacar más plata o para legitimar discursos, pero cuando uno le pide rendir cuenta, dice, no, es una sociedad anónima. No podemos hacerlo público porque es una sociedad anónima, son cosas confidenciales. Eso pasa con Chevron. Y Chevron y YPF. Y hay algo puntual que me parece algo muy rápido que pasó desapercibido. No sé desapercibido, pero si hoy acá decimos lo que fue la privatización de YPF, creo que todos estamos de acuerdo que fue un robo, ¿no? Que fue algo que nunca debió haber pasado. Lo curioso es que el año pasado se aprobó una nueva ley de hidrocarburos, una reforma de la ley de hidrocarburos, que pasó bastante desapercibida y que es igual de entreguista que la privatización de YPF. Dentro de 10 años, cuando nos veamos, muchos vamos a coincidir en las mesas de los domingos de la familia, que fue una ley totalmente entreguista. Tiene numerosos puntos, yo recomiendo ahí a compañeros que han estudiado mucho más que yo el tema, que lo elaboran muy seriamente, el Observatorio Petrolero Sur. Esa ley contempla, entre otras cosas, lo hago muy breve, otorga 45 años de concesión a los yacimientos, hasta agotar recursos, como dicen. 45 años se agota recursos directamente. Requiere una inversión mínima de 250 millones de dólares. 250 millones es un vuelto, es un caramelo para una petrolera internacional.
tiene paradójicas cosas como que el propio Congreso Nacional aprobó una ley que prohíbe a las empresas provinciales o estatales explotar solo el recurso. Vamos a suponer que quieren explotar el petróleo, el fracking, que es una empresa provincial, estatal. Lo prohíbe, la ley lo prohíbe. Dice, no, tenés que asociarte a una transnacional. Digo, es a imagen y semejanza de las leyes mineras de los 90, que decían justamente eso. O sea, el propio Estado, prohibiendo al propio Estado explotar sus recursos naturales. Después dejando de lado todo el tema ambiental y demás. Otorga un 12% de regalías, 12% de regalías de un recurso no renovable, ¿no? Bolivia, por tomar una referencia, es 50% de regalías. Y es todo un tema, ¿no? De cuánto es más o menos, si conviene explotar, ¿no? Bueno, es todo un tema, pero si nos ponemos en corte economicista, 50% Bolivia, entre otros, digo que tienen altas regalías, Argentina un 12%. Y una ley de hidrocarburos del siglo XXI, de 2014, no habla nada, absolutamente nada, de los derechos de los pueblos indígenas. Obviamente que no es casualidad, aunque Vaca Muerta está sobre 25 pueblos indígenas, sobre 25 comunidades mapuches. O sea, todos los tratados de derechos humanos que Argentina adquirió por los pueblos indígenas, en una ley nacional nueva donde deben incluirse, se dejan de lado. Y el otro punto insólito de esta ley entrevista, no habla nada del medio ambiente. Una de las industrias más contaminantes de la historia de la humanidad tiene una ley a medida que no habla nada del medio ambiente. Y bueno, eso, me parece que es una ley que muchas veces ha pasado de manera desapercibida y que es totalmente entreguista y una tomadura de pelo que tiene propio de la década 90. Y el último punto de las corporaciones y de las leyes a medida me parece que lo requieren los transgénicos, los organismos genéticamente modificados. La CONABIA es la Comisión Nacional de Biotecnología. Se creó en 1991, pleno menemismo. Hasta el año pasado, 2014, eran secretos los nombres de quienes integraban la CONABIA. La CONABIA en teoría son los grandes cerebros, los técnicos, los científicos que aprueban y dicen que los transgénicos no hacen nada, por graficarlo de manera burda. Durante más de 20 años fueron secretos. Esos grandes cerebros que nos protegen a todos y que nos dicen que los transgénicos son seguros, no aparecen en ningún lado. El año pasado apareció un listado actualizado de quiénes eran los integrantes de la CONABIA, y ahí está la casualidad de por qué no eran públicos, ¿no? La causalidad de por qué no eran públicos. Más de la mitad de los integrantes, la CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, tiene 47 integrantes. 47. Más de la mitad, 27, responden a las empresas. Pero directamente de las empresas, las puertas, por ejemplo, gerente de asuntos regulatorios de Syngenta, gerente de biotecnología de Monsanto. Más de la mitad responden las mismas empresas que presentan justamente los expedientes de aprobación. Y hay algunos que aparecen como científicos independientes, de lista, por ejemplo, pero cuando uno los busca, o de la Universidad Nacional de Rosario, de la Agronomía de Rosario, cuando uno los busca un poco, tienen papers científicos con las propias empresas que deben controlar. Me acordé ahora de la Facultad de Agronomía de Rosario, donde se decía hace un tiempo que de ahí están orgullosos de que ahí salían los cuadros de Monsanto. Digo, esa universidad tiene representantes en la CONABIA, y son justamente lo mismo que habían hecho estar orgullosos del trabajo junto a Monsanto, Syngenta, Dow. Bueno, entonces, en Estados Unidos se dice que son las puertas giratorias, que hoy estás del lado de la empresa, mañana pasas a estar del gobierno pasas a la empresa. En Argentina no hace falta eso. Se aprueban las propias empresas. Están en el mostrador de la empresa y se aprueban ellas mismas. Un dato puntual de esto. Le pregunté a uno de los pocos que quiso hablar cómo resuelve. Si Monsanto presenta un expediente para una semilla, ¿cómo resuelven que hay alguien de Monsanto sentado ahí? Y la explicación, les juro que fue la verdad. Me dicen, bueno, ese día, en esa parte de la reunión, de Monsanto va y se espera en el pasillo. Dice que así resuelven las contradicciones. Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿el de Syngenta le va a cumplir el asado de Monsanto? Ah, bueno, no sé, dice, pero el de Monsanto está en el pasillo. Les juro que es la explicación que me dieron. El otro punto referido a los agronegocios es que el Estado no hace estudios propios sobre los transgénicos. Viene Don Syngenta y te dice, esta semilla de algodón, esto de soja, de maíz son bárbaras, no contaminan, y el Estado, nacional, provincial, va y firma, nacional, no provincial, nacional, va y firma, no, perfecto, no replica estudios. No hay una universidad pública o investigación independiente que replican ese estudio. Y el otro punto, no menor, es que los expedientes de aprobación de los transgénicos son secretos.
son secretos. Esto que nos ha modificado la vida, millones de personas, sobre millones de hectáreas y demás, son secretos. Entonces, tres aspectos a tener en cuenta. Cuando nos hablan de transgénicos seguros, ves el discurso, transgénicos seguros. Conavia se aprueban entre ellos, ¿no? Son las propias empresas las que manejan la Conavia. Segundo punto, el Estado no hace estudios propios, le cree a esos estudios de las empresas. Y tercer aspecto, justamente, los expedientes son secretos. Tres puntos que son insólitos de la corrupción. ¿Cómo podemos seguir diciendo, cómo se puede seguir diciendo que los transgénicos son seguros? Desde el 96 a la fecha, en Argentina se aprobaron 30 eventos transgénicos. 30 eventos transgénicos. 24 de ellos se aprobaron ante el primerismo. 24 de ellos. Sobre 30 a 24. Los números hablan por sí solos. Y el último de los transgénicos fue casualmente el 17 de abril. El Día Internacional de la Lucha Campesina. El gobierno nacional opta por hacer público por una nueva soja de DAO con 3 agroquímicos: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D. Esa fue la celebración para el Día de la Lucha Campesina que tomó el gobierno nacional. Para ir terminando, este modelo tiene consecuencias, ¿no? Sociales, sanitarias y ambientales. Y hay que decirlo, aunque a muchos compañeros les duela, que se ha profundizado en los últimos 15 años. Y no solo que se ha profundizado, que nunca ha habido tanta megaminería, nunca ha habido tanta soja transgénica, tantas forestales, sino que este modelo se cobra vidas, ¿no? Se habla de los derechos humanos y demás, está muy bien discutirlo, pero se cobra vidas. Y en estos 15 años hay una prueba contundente de eso, de las vidas que se va cobrando. Un párrafo aparte, porque creo que parte de este gran problema es el periodismo. Para mí hay un periodismo extractivo en este sentido. Un periodismo afín a las empresas, a las grandes corporaciones. Y en ese sentido muchos creemos que los medios hegemónicos, palabra de moda si las hay, son todos. Clarín, Página, Tiempo Argentino, La Nación, la agencia Tela, la agencia DIC, son los medios hegemónicos aliados de las grandes empresas según cada su interés del momento. Un ejemplo de eso, busquemos en Clarín una nota sobre la denuncia de agroquímicos. Está llena la Argentina de denuncia de agroquímicos, en Clarín no aparece. Busquemos en página 12 una denuncia contra el fracking. Está lleno en Neuquén de denuncias contra el fracking, en Río Negro también. En página 12 no aparece, no se enteraron todavía. Ahí me parece que hay un gran problema dentro de esos medios, que hay un periodismo dócil a las grandes empresas. Y ahí yo no hablo tanto de... En los últimos años se ha debatido muchísimo sobre el rol de las empresas periodísticas, ¿no? Que cada uno silencia o habla según su conveniencia. Un ejemplo de eso muy rapidito, yo planteaba hace 2 o 3 años atrás una cumbre indígena en Formosa. Yo fui a cubrirlo para un medio alternativo y había en la marcha un colega de Clarín. Y nos pusimos a hablar, no lo conocía, pero un colega de Clarín, empezamos a hablar. Y él fue a hacer su laburo, lo mandaron y él me dice en un momento una marcha en Formosa, y una marcha indígena. Y me dice, en otro momento, a mí me mandaban a escribir esto. O sea, en otro momento de Clarín con el gobierno, ¿no? Y yo le dije, en otro momento, esta era la etapa de página 12. ¿No? O sea, cada medio silencia o cuenta según su conveniencia, no económica y política. Pero ahí, en ese eje que se ha debatido mucho de las empresas periodísticas, yo trato de hacer eje en el rol de los periodistas. Ya discutimos de las empresas, discutamos de los periodistas. Hay una responsabilidad individual de esos periodistas. Y en ese sentido creo que hay cada día más, por un lado, un periodismo de escritorio, que se resiste a ir a los territorios por distintos lugares, están en el escritorio atornillados. Colegas de página 12 los escriben todos los días de fracking y nunca fueron a Vaca Muerta, ¿no? Colegas de Clarín escriben a pueblo agropecuario y nunca estuvieron con un campesino fumigado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay en la responsabilidad individual, creo que lamentablemente muchos periodistas, más allá de sus simpatías políticas o no, están cada día más silenciando lo que pasa. Ese es el mayor pecado, me parece, de los periodistas. Eso tiene responsabilidad directa. No pueden decir nosotros no sabíamos nada, nosotros no nos enteramos. Yo siempre lo cuento esto porque me parece importante que se sepa. Por ejemplo, en página 12, Alfredo Sayán tiene prohibido escribir de manera crítica contra el fracking, ¿no? Y es un editor, bueno, parece piola, simpático, transporta los sábados, ¿no? Progre. Bueno, no le vayas a proponer una denuncia mapuche contra el fracking, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay responsabilidades individuales. Y hay que hacer una profunda autocrítica que obviamente no está llegando de los periodistas de estos grandes medios comerciales. Y al mismo tiempo, como mirar como el vaso medio lleno, creo que cada día más la agenda, muchas agendas, pasan y se instalan a través de los medios comunitarios, populares, alternativos.
y por ahí está pasando mucho de la realidad que nos esconden los medios comerciales. Así que en ese sentido hay compañeros en cada lugar. Por ejemplo, hoy vi a la compañera de Quinta Verde, de La Plata, los compañeros de La Brújula, la Casa Rosario, una de las cooperativas para mí más interesantes e importantes que hay de cómo entender la comunicación de manera distinta. Y para terminar, no quiero dejar de ver este vaso medio lleno, que muchas veces lo pasamos por alto, y son las victorias. Enfrente hay corporaciones, hay gobierno, hay poder judicial, pero hay enormes victorias. Hay enormes victorias y que muchas veces no las consideramos como tal, no las visualizamos. Esquel, ¿qué decir de Esquel? Ya 12 años, una localidad que ¿quién imaginaba que iba a vencer una minera, el gobierno provincial? Hace 12 años que resisten, y quizás no es el mayor triunfo. Yo me voy charlando con los compañeros de Esquel, sin duda que el primer plebiscito que hubo de la lucha contra la megaminería puso un mojón en la lucha. Pero quizás el mayor triunfo haya sido que se replicaron asambleas a lo largo de la cordillera, a lo largo de 5.000 kilómetros de cordillera. Fue un faro que iluminó luchas muy importantes como la de Loncopué, otra de las luchas, también otro plebiscito hace 3 años en Neuquén, frenando la megaminería. Hay fallos judiciales muy interesantes. Yo soy muy crítico al Poder Judicial, pero también hay fallos judiciales que frenan petroleras en Neuquén, que frenan la avanzada empresaria en Chubut. Otro triunfo quizás que muchas veces no se visualiza, en ciertas zonas de Santiago del Estero, en la zona de presencia de organizaciones como el Mocase y sus distintas vertientes, en esas zonas ya los empresarios no van. No van porque saben que hay una comunidad organizada que resiste el avance de los empresarios. No es poco eso, cuando hay empresarios que quieren avanzar, sino en esa zona está el Mocase, no voy. Digo, eso también es un triunfo, no me parece para nada menor. ¿Qué hablar de Entre Ríos? Que a veces nos aparecen en las noticias. 30 localidades de Entre Ríos han prohibido el fracking. 30 localidades de Entre Ríos. Estuve en una asamblea en Entre Ríos que decían: declaremos ciudadano, que no lo vamos a recibir más a Miguel Galucho, es un hijo traidor de la provincia, decían. Muy interesante, los compañeros de hormiga, ¿no? De hormiga, digo eso. 30 localidades. Van por una ley provincial, no se conforman solamente con las 30 localidades. Campo Maripe, comunidad mapuche en Neuquén. Cuando comenzó la instalación de Vaca Muerta decían que no había comunidades mapuches. Hace un año atrás tuvieron que reconocerla, tuvieron que tomar torres petroleras, sufrieron represiones, judicialización, pero ahora tuvieron que reconocer, otorgar la personalidad jurídica a una comunidad mapuche, Campo Maripe. Y un ejemplo concreto, por ahí más chiquito, pero igual de simbólico de estas luchas, triunfo. El pueblo Com de Formosa, la comunidad de Primavera, le exigían por una cuestión burocrática un estatuto para inscribirla en el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y lo que hizo la comunidad Com dijo, bueno, tomó esa traba burocrática como una posibilidad. Y dijeron, vamos a escribir nuestra constitución. Lo tomaron como nuestra constitución. Estuve el día que escribieron su constitución, el estatuto, y una imagen que a mí me conmueve, siempre trato de contarlo. Todos hablan en Com, obviamente, los de afuera digamos de palo y a veces nos explicaban alguna misma cosa, pero de golpe una mujer en un auditorio, en un salón grande, pide la palabra, comienza a hablar de manera muy vehemente en Com, de golpe comienza a llorar, se le corta la voz, todas las mujeres lloran, los hombres agachan la cabeza, como 20 minutos de discurso, no entendíamos nada, mucho de lo que éramos visitantes. ¿Qué explicó la mujer Com? Explicó que ella, Com, se casó con un criollo, o sea, con un no Com, tuvo hijos y que su suegra le dice que ella es una india de mierda y que ella no puede entender por qué sus hijos no tienen derecho a la tierra, porque ella defiende a sus hijos y le dice a su suegra, yo soy una india de mierda y sus nietos son indios de mierda, le dice, defiende la raíz Com. Y según el estatuto que estaba vigente hasta entonces, toda mujer que no se casó con un Com no tiene derecho a la tierra. Con todo esto llorando, conmovió a todos, y en ese momento de inscribir la nueva Constitución Com, el nuevo Estatuto Com, se votó que todo hijo de sangre Com tiene derecho al territorio Com. Digo, es una democracia directa, básica, un triunfo. Digo, eso a mí me conmueve, porque es una cuestión práctica, no es una cuestión teórica, concreta. Todos los hijos del vientre Com tienen derecho al territorio. Digo, eso me parece un triunfo impresionante que en otro momento no lo hubieran pensado. Y justamente para ir sobre los Com, eso lo he charlado con Félix Díaz varias veces. Hace 5 años atrás, la palabra Com no formaba parte del vocabulario nacional. Solamente un círculo de entendidos en la materia, antropólogos, académicos, organizaciones sociales vinculadas a los indígenas, algunos periodistas,
¿Cómo no formaba? Mapuche sí, guaraní sí, coya sí, pero ¿cómo no? Tuvieron que pasar 200 años de historia, tuvo que pasar mucha lucha, muchas represiones, muchos asesinatos, y hoy COM forma parte del vocabulario nacional. Ese también es un triunfo. En un momento decía, es un triunfo simbólico. No, no es simbólico, es un triunfo muy concreto. 200 años de historia pasaron para que ese triunfo se haga realidad. Hoy COM forma parte del vocabulario nacional. Para ir terminando, Puerto Piraí, muy cerquita del Dorado, tiene ahí a productores independientes de Piraí que están encerrados por Alto Paraná, una de las grandes multinacionales de las pasteras, del monocultivo de árboles. Han resistido, es uno de los pocos pueblos que no fue desalojado, tiene 70 metros de fondo cada uno, lo han encerrado, han resistido más de 10 años y han logrado algo inédito para la provincia. Una ley de expropiación de 300 hectáreas Alto Paraná. Como siempre, el vaso medio vacío, 300 hectáreas Alto Paraná no le hace nada. Esa es la de los pesimistas. Y la de la lucha de la comunidad que está vigente, hemos logrado sacarle 300 hectáreas Alto Paraná. No se ha ejecutado todavía, eso es cierto, pero está la lucha y está el paso adelante. Y eso también es un triunfo que muchas veces no lo visualizamos. Y hablando de lucha, las últimas tres que me gustaba marcar, una es el pueblo mapuche de 3 provincias, de manera descoordinada, no coordinada, sino por cada una de sus organizaciones regionales, ha recuperado 250.000 hectáreas en los últimos años. Identificó territorio que está en manos de los terratenientes, el poder político no hizo nada, el poder judicial tampoco, fue y avanzó sobre el territorio, recuperó 250.000 hectáreas. El caso más conocido, no el único, el de la comunidad Santa Rosa de Leque, frente a la multinacional Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas. Y los otros que quiero remarcar para cerrar, ni que hablar de Malvinas Argentinas. Tuve la posibilidad de estar en la segunda o tercera asamblea de Malvinas Argentinas, en un salón de fiestas, Santino, un salón infantil de cumpleaños, ahí en la segunda sección, si no me equivoco. Y era una asamblea, a mí me hacía acordar mucho la asamblea de 2001-2002 de Buenos Aires, caótica, era masiva y era caótica. Había hombres que bajaban con el bolsito de trabajar, había mitad de imagen de una doña que estaba adelante con su bolsa de hacer los mandados bajo el brazo. Y bueno, había algún partido de izquierda que quería sacar su partido, también su tajada. Se discutían cosas en la asamblea, se consensuaban, se aprobaban, y después alguien que obviamente tenía la práctica asamblearia quería volver a discutirlo, y se volvía a discutir, era caótica. Yo me fui con la imagen, me escribí una nota ahí con los compañeros de MU, y obviamente muy esperanzador por un lado, ese nivel organizativo. Recién se habían enterado, hacía 2 o 3 meses, que Monsanto se quería instalar en su lugar. Y yo la verdad que, y esto se lo dije, tuve posibilidad hace 2 meses de estar con los compañeros de Malvinas Argentinos, yo nunca pensé que iban a frenar a Monsanto. Hago mea culpa, digo, uno por ahí es pesimista, por el oficio, por lo que sea la vida. Yo veía esa asamblea masiva, pero caótica. Decía, no, enfrente está Monsanto, la mayor corporación del agro mundial, enfrente está el gobierno nacional, enfrente está el gobierno provincial y enfrente está el gobierno municipal. A más de 2 años de ese hecho, hace 1 año y medio que Monsanto está frenado en todo. No ha sido gratis, obviamente, los compañeros han tenido mucho mejor que yo, represiones, judicialización, familias rotas, familias, digo, lamentablemente, compañeros de toda la vida que quizás no se saludan, pero hace 1 año y medio que Monsanto está frenado. Vienen periodistas e investigadores de todas partes del mundo a ver cómo es la pequeña localidad de Argentina, de Latinoamérica, que ha frenado a Monsanto. Digo, ¿cómo no creer que es posible, ¿no? Cuando uno visualiza eso? Y el último punto que quizás pasó desapercibido también el año pasado, es el año pasado en Misiones, que están en lucha contra las represas, votaron los misioneros. En Misiones en 1996 hubo un plebiscito, fue el primer plebiscito, si no me equivoco, vinculante, ligado al extractivismo, donde se quería hacer una represa, la represa de Corpus entre Paraguay y Argentina. Ya tenían presente lo que eran las represas, como Yacyretá, un símbolo de la corrupción, del desalojo de personas, consecuencias ambientales, sociales. Se votó en aquella vez y más del 80% dijo que no quería Corpus. Y se aprobó una ley que el gobierno provincial debe llamar a elecciones cada vez que hay un proyecto hidroeléctrico, una ley provincial. Hace un par de años surgió un nuevo proyecto del otro lado, del otro río, que es Garaví, entre Brasil y Argentina. Hace 3 años que el gobernador Maurín Cló debió haber llamado a elección, y no llama a elección, porque sabe que pierde su postura. Entonces, una mesa de organizaciones, 46 organizaciones muy diversas, con sus diferencias, 3 credos, en el medio 3 iglesias, llamaron a votación. Votaron 100.000 misioneros. 100.000 misioneros se convocaron, se autoconvocaron para votar, y el 96% dijo que no quiere represas en su territorio. Democracia directa, ¿no?
Las 4 veces que se votó en Argentina contra el extractivismo, las 4 veces, 2 en Misiones por la represa, 96 y el año pasado, 2 contra la megaminería en Esquel y en Ocopué, las 4 veces ganó la decisión de las comunidades que hagan respetar sus derechos. No quieren que un jerarca empresario de una torre de Puerto Madero o un funcionario de Casa de Gobierno o un ministerio decida su futuro. Ellos decidieron que no quieren megaminería y decidieron que no quieren represa. En este sentido siempre planteo lo mismo, que la lucha contra el extractivismo muestra los límites conservadores de la democracia actual. Esto de votar cada 2 años, creer que son cheques en blanco, por eso le asusta tanto que se vote contra el extractivismo. En un momento en Malvinas Argentinas, en un momento, ya pasó, en otro momento querían votar y decidir si querían a Monsanto o no. 3 niveles de gobierno, nacional y un signo político, provincial, enfrentado con nación, y el municipal, que es radical, los 3 distintos signos políticos se negaron a la votación. Los mismos que habían llegado mediante el voto popular, le negaban el voto popular a la población para decidir su futuro. El extractivismo muestra a las claras los límites de la democracia conservadora que tenemos en la actualidad. Para terminar, yo me enojo bastante a veces, seguramente muchos de ustedes también, cuando se habla que estas son luchas ambientales. Se las minimiza los ambientalistas, o las luchas ambientales. Somos muchos los que sostenemos que las luchas contra el extractivismo son luchas socioambientales, sí, también, pero son luchas políticas, luchas económicas, luchas geopolíticas, y en definitiva, para que entiendan muchas veces lo que no quieren entender, es fundamentalmente una lucha por la vida. Y por eso hay mucha lucha, y por eso va a haber muchas victorias por delante. Muchas gracias.